número 7. ¿Se puede observar la diapositiva, docente? Sí, estamos observando tu diapositiva ya. Estoy. Muy bien, pongámosle bastante atención, sí, mucha atención, porque este es un temita muy bonito, sí, especialmente para ustedes de formación económica, ¿no es cierto? Muy bien, pueden empezar en el modo y forma que lo han preparado, ya. Escuchamos. Ya pueden empezar, dije ya, ¿no? Ya pueden iniciar ya. Bueno, buenos días, docente, buenos días, compañeros. El día de hoy a mi grupo nos ha tocado exponer el tema acerca del índice de Gini y la curva de Lorenz. Los integrantes son Rodríguez Chinchay Isaías, Rodríguez Reventería Kelly, Vázquez Jiménez Jason, Zapata Castillo Yanela, en la que habla Bartineo Yubixa. Bueno, el índice de Gini. El índice de Gini es una herramienta creada por Corrado Gini en 1912 para medir la desigualdad entre los habitantes de una población. Para ello, compara los ingresos que reciben las personas como salario. Podemos oír también hablar tanto el índice de Gini como el coeficiente de Gini. Ambos representan el mismo concepto. La única diferencia es que el índice de Gini se expresa en porcentaje. De esta forma, el índice de Gini es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. En la gráfica que podemos observar, bueno, vemos ahí entre el área A y B, la curva de Lorenz está entre el medio de ellos dos. Y podemos ver una línea del área A, la línea recta, con un diagonal de 45 grados, pues esa línea presenta la igualdad. Mientras que el área B muestra la mayor desigualdad salarial de los habitantes. Mientras la curva de Lorenz se aproxima más hacia el área B, es porque hay una mayor desigualdad de ingresos. Más adelante mis compañeros podrán explicar más detalladamente. Bueno, la fórmula para calcular el índice de Gini. Podemos observar que la fórmula es la sumatoria de la proporción de individuos con ingresos menores a una cantidad determinada, menos el porcentaje de ingresos acumulados sobre el total de los ingresos de la población entre el porcentaje de ingresos acumulados, entre la proporción de individuos con ingresos menores a una cantidad determinada. Siguiente diapositiva. En las ventajas, una de ellas es una medida de seguridad representativa de la mayor parte de la población. Bueno, aquí vemos que el índice de Gini se utiliza para medir la desigualdad de ingresos o bien la desigualdad en la riqueza. Compra distribuciones de ingresos a través de diversos sectores de la población. Es muy simple y puede comparar países interpretándose muy fácilmente. Como les decía que, por ejemplo, cada país presenta un índice de Gini, en el cual menciona si está en desigualdad de ingresos u otro es mayor desigualdad de ingresos. La independencia de la escala no considera el tamaño de la economía, si en promedio el país es rico o pobre.
El principio de la transferencia, si la renta se transfiere de una persona rica a una persona pobre, distribución que resulta similar. También podemos observar, puede indicar cómo cambia la distribución del país durante el tiempo, si ésta aumenta o disminuye. Por ejemplo, el índice de Gini de Perú ha ido aumentando y disminuyendo. Por ejemplo, en el 2016 ha ido de 43,6, en el 2017 43,3, en el 2018 42,4 y en el 2019 41,6. Les doy la palabra a mi siguiente compañera. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar algunas desventajas del índice de Gini. Bueno, como principal desventaja tenemos que, medido en un país geográficamente grande y diverso, dará un coeficiente mucho más alto que cada una de sus regiones individuales. Otra desventaja es que los países cuyas ayudas no son en forma de dinero no afectarán al coeficiente de Gini y no se pueden comparar con los que sí las dan. También nos dice que estadísticamente habrá errores sistemáticos y de azar en los datos. Además, cada país puede recoger sus datos de forma distinta, lo que va a ser una dificultad a la hora de la comparación. Otra desventaja es que la curva de Lorenz puede minimizar la cantidad real de desigualdad si la población más rica utiliza su renta eficazmente. Y por último, otra desventaja es que es más sencilla en las rentas medias que los extremos. Bien, siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar sobre las características. Bueno, una de sus principales características es que es una medida para calcular el nivel de desigualdad económica en una sociedad. Y como segunda característica tenemos que el valor de índice de Gini se encuentra entre 0 y 1, que se puede representar de la siguiente manera. Cuando dice que se encuentra en 0, significa que es la máxima igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos. Pero cuando se encuentra en 1, quiere decir que es la máxima desigualdad, que todos los ingresos los tiene un solo ciudadano. Este mismo concepto de desigualdad se puede entender gráficamente a través de la curva de Lorenz. El índice de Gini es una de las métricas utilizadas para orientarnos respecto a la desigualdad económica. Cuanto mayor es el índice de Gini, mayor es la desigualdad de los ingresos en la población. Es decir, unos pocos cobran más que el resto de la población. Al contrario, cuando más cercanos a 0 es el índice de Gini, menor es la desigualdad de los ingresos y, por tanto, menor es la desigualdad económica. Es recomendable que un país o una región no tenga coeficientes de Gini cercanos a 1, ya que esto quiere decir que la sociedad, monetariamente hablando, es muy desigual. Siguiente diapositiva. Bien, ahora les hablaré sobre la curva de Lorenz. Se dice que es la representación gráfica de la distribución de la renta o ingresos en una población. Es decir, que nos indica por cada porcentaje de la población, dado que porcentaje de renta recibe el subconjunto de población seleccionada. Como pueden observar en el siguiente gráfico, la curva de Lorenz representa la desigualdad en el reparto de las rentas existentes en un determinado territorio. En ella se sustenta que el eje X son los acumulados de la población expresados en un tanto por ciento y el eje Y los acumulados de renta expresados también en un tanto por ciento. A continuación le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Buenos días. Tenemos lo que son las características de Lorenz. Se dice que es siempre creciente porque P y Q son acumulados. P significa porcentaje acumulado de la población y Q el porcentaje acumulado de renta. Tenemos otra característica que se dice que se sitúa siempre por debajo de la línea diagonal, ya que al estar ordenados los salarios de menor a mayor, ningún porcentaje de renta
podrá ser mayor que su correspondiente población. Es decir, la curva de Lorenz siempre estará por debajo de la línea de distribución equitativa. También otra característica sería que en caso de equidistribución, el porcentaje de la población será igual al porcentaje de la renta. La curva de concentración sería la diagonal recta, que se denomina recta de equidistribución. Y en caso de máxima concentración, la curva de concentración sería denominada curva de máxima concentración. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se relaciona el coeficiente de Gini con la curva de Lorenz? Bueno, ya tenemos definido que el índice de Gini es una medida de la desigualdad en la distribución de la renta y la curva de Lorenz es una representación gráfica de la desigualdad en la distribución de la renta. Como se mencionó anteriormente, pues el coeficiente de Gini es otro medio común de evaluar y representar la distribución del ingreso o la riqueza en una sociedad determinada. Pues de hecho el coeficiente de Gini se calcula sobre la base de la curva de Lorenz y uno calcula el coeficiente de Gini duplicando el área entre la curva de Lorenz y la línea de perfecta igualdad, ya que cuanto más profunda es la curva, mayor es el grado de desigualdad y mayor es el espacio total entre las dos líneas. Pues en definitiva podemos decir tanto el índice de Gini como la curva de Lorenz son métodos para identificar las desigualdades de ingresos en un determinado país o en una población. Pues por tanto hemos de mencionar que cuanto más desarrollado esté un país, más equidad suele haber en él. Pues es decir, el índice de Gini se acerca más a cero y la curva de Lorenz se acerca más a la línea de perfecta igualdad. Para que lo entiendan mejor, mi compañero va a explicar un ejemplo. Ya, buenos días, docente. Para reforzar de lo que lo han dicho mis compañeras, pues aquí tenemos, digamos, un ejemplo sencillo, de fácil comprensión. Pues aquí, por ejemplo, para comprender qué es la desigualdad de ingresos, imaginemos dos países diferentes, donde está A y B. Primero imaginemos el país A, que hay dos personas. En ese mismo país, aquí tenemos una persona que gana 1,000 soles en el año de su ingreso, y luego está la segunda persona en el país A que gana 99,000 soles al año. Entonces, ¿cuál será el ingreso promedio del país A? Si estas son las únicas dos personas, o se podría pensar como el ingreso nacional per cápita, bueno, para calcular el ingreso promedio, solo se tendría que promediar los 1,000 soles y los 10,000 soles, perdón, y los 99,000 soles, y que sería un total de ingreso al año, 100,000 dividido entre las dos personas, y tendría un ingreso promedio de 50,000 soles al año. Ahora, el promedio del país, el promedio del otro país que tenga el mismo ingreso promedio, pero la distribución es muy diferente. Entonces, el país B, digamos que el primer ciudadano gana 50,000 y digamos que hay una segunda persona que también gana 50,000 al año. Bueno, ¿cuál es el ingreso promedio ahora? Pues su ingreso promedio es 50,000 soles al año. Entonces, lo que vemos aquí, que son dos países que si los observamos, el ingreso promedio parecen ser igualmente de ricos. Tienen ingresos promedios similares, que podrían decir que tal vez son igualmente prósperos, pero cuando lo revisamos a más profundidad, vemos que son totalmente diferentes. Pues el país A es mucho más desigual que los ingresos del país B. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mide la desigualdad? Está más allá de revisar las cosas como el ingreso promedio del PBI promedio o el PBI per cápita. Y eso es, digamos, algo que el estadista italiano Corrado Gini se le ocurrió, algo que se fue llamado el coeficiente de Gini, para medir la desigualdad de ingresos de una nación, y en la forma que la abordó fue en realidad bastante intuitiva. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos un sistema cartesiano. Tenemos dos ejes. En el eje de las abscisas tenemos el porcentaje acumulado de la población, desde las decilas hasta menos renta, hasta las decilas de más renta. Esto significa que
este 10% sería el porcentaje de la población más pobre, vamos a decirlo así, ¿no? Y después seguiría el 10% de la población con un poquito más de renta, pero todavía bastante escasa, y así sucesivamente en el eje ordenado de las que representa en qué porcentaje de toda la renta del país acumula o reúne cada porcentaje de la población. Lo vamos a ver en un ejemplo más fácil. Vamos a suponer que en el caso irreal completamente de un país en el que todas las personas tienen exactamente la misma renta. Ese 10% de la población, ¿qué porcentaje de toda la renta tendrá? Pues lógicamente tiene un 10%, es decir, que le corresponderá a su parte proporcional. El 20% de la población tendrá el 20% de la renta del país, y así sucesivamente. Eso sería en la curva de Lorenz. En este caso sería una recta que presenta un país y como una equidad perfecta, como se puede apreciar en el cuadro 2. También, digamos, como sabemos, ¿no? En el cuadro 2 no existe en la realidad que así vamos a hacer una curva del orden que sería más cerca a la de un país. Por ejemplo, esta curva, digamos, la curva de equidad perfecta nunca, digamos, se va a dar porque, digamos, que el ingreso de las personas no es el mismo ingreso que tienen las rentas. Pues esa solamente es una referencia. Pero podría ser un punto, aquí tenemos el 10% de la población de menor renta. Lógicamente, entre las dos, nos van a reunir el 10% de la renta, sino que van a reunir menos, a lo mejor no llegan ni al 5%. Y ese podría ser otro punto, el 30% de la población de menos renta, pues mejor, entre todos los reúnen el 10% de la renta del país. El 70% de la población a lo mejor no llega a la mitad aproximadamente, y luego lo que sí está claro es que el 100% de la población del país, entre todos, tienen que reunir el total por ciento de la renta. En el país luego tenemos la curva de Lorenz, como se puede apreciar en el cuadro número 3. También seguimos, cuanto más se aleje la curva de Lorenz a la equidad perfecta, más desigual habrá en ese país. Aquí tenemos un ejemplo de la curva de Lorenz, un país donde habría más desigualdad, como se puede apreciar en el cuadro número 4. Y para terminar, en ese punto del 90% de la población entre todos reúnen el 30% de la renta del país, y el 10% restante reuniría casi toda. Ese sería el punto correspondiente de la curva anterior. Como se ve, en el 90% de la población reúne el 80% de la renta. Y todas las curvas del orden de los distintos países se oscilarían entre la línea de equidad perfecta y la desigualdad perfecta, en definitiva, de la curva de Lorenz. Entonces, sirve la curva de Lorenz para ilustrar gráficamente una forma sencilla el grado de equidad de la distribución de la renta de un país, y un país sería más igualitario cuanto más se hace la curva de Lorenz a la bisectriz. Le cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero, que le va a explicar un ejemplo práctico. ¿Se puede observar el Excel, docente? Estamos observando. Ok. Bien, en este caso vamos a aplicar un caso práctico de cómo graficaríamos lo que viene a ser la curva de Lorenz y a su vez obtener lo que viene a ser el coeficiente o el índice, ¿no?, de Gini. Para este caso tenemos que la empresa Micronics SAC realiza una encuesta salarial donde los empleados dan el siguiente reporte. Como podemos observar aquí tenemos nuestra marca de clase, ¿no?, los sueldos que reciben cada uno de los empleados dentro de la empresa, y nuestra frecuencia absoluta, que representa, ¿no?, que 2 empleados reciben 650, 3 empleados 875 y así sucesivamente. Entonces, ahora tenemos que rellenar estos casilleras en las, como por ejemplo, en este caso la frecuencia acumulada, ¿no?, que ya conocemos,
lo vamos a rellenar de la siguiente manera. En este caso sumamos el 2 más el que le sigue, que en este caso es el 3. Y así arrastramos la fórmula para todos, en este caso de la acumulada, que también nos podemos obtener 31, ¿no? Que es el número de empleados. Luego tenemos lo que viene a ser el X sub I por el F sub I, que vamos a multiplicar ya sea en este caso los sueldos por los empleados para ver cuánto es el salario que paga la empresa por todos los trabajadores. Vamos a multiplicar los sueldos por la cantidad de trabajadores. Y así arrastramos la fórmula para todos. Y obtenemos que la empresa en este caso tiene un gasto no de 48.025 por pagar a todos los trabajadores de su empresa. Ahora vamos a determinar la acumulada también. Bueno, nuestro grupo ha utilizado esta variable, ¿no? Que es la UI, que representa la acumulada del X sub I por el F sub I. Y en este caso vamos a completar los cuadros. Y así arrastramos la fórmula para todo ello. Bien, ahora vamos a hallar lo que viene a ser P, que como lo explicaron mis compañeras, ¿no? La fórmula para hallar el índice de Gini es la sumatoria de P menos Q dividido entre la sumatoria de P. P, ¿qué representa? P representa la proporción de individuos con ingresos menores, ¿no? En este caso, P vamos a determinarlo en la acumulada, es decir, este 2 lo vamos a dividir entre el total de empleados, que es 31. Para ello también vamos a fijar este valor y obtenemos 0.06, ¿no? Esto hacemos para todos los valores y obtenemos ahí lo que viene a ser, por ejemplo, esto representa que el 0.6% de empleados, ¿no? Reciben un salario de 650. Ahora vamos a hallar lo que viene a ser Q, que en este caso Q va a representar la proporción de ingresos acumulados sobre el total de los ingresos, y Q lo vamos a hallar en este caso dividiendo el acumulado del X sub I por el F sub I entre el total, la sumatoria, no, perdón, entre N en la cual obtenemos los siguientes valores. Perdón, faltó fijar aquí el casilla, la casilla. Fijamos. En este caso Q se va a dividir entre la sumatoria. Bien, ahí se puede observar que el total de Q es 3,59 y el total de P es 4,42. Ahora vamos a hallar la diferencia entre estas dos variables, P menos Q. Y arrastramos toda la fórmula. Bien, ahora para determinar lo que viene a ser el índice de Gini, vamos a, en este caso, dividir lo que viene a ser la sumatoria de P menos Q entre la sumatoria de, en este caso, P. Bien, como podemos observar, tenemos el índice de Gini, el 0.188416, pero lo vamos a redondear en este caso a 0.19. Ahora, para graficar lo que viene a ser la curva de Lorenz, vamos a obtener o apartar estos datos. Vamos a copiar. Bien, bueno, de esta manera aquí nuevamente vamos a copiar esta variable al costado aquí para poder graficarlo, ya que estas dos de acá representan, ¿no? En este caso representarían la línea perfecta de igualdad, que el 0% el 0,01% de trabajadores recibe el 0.01 del total de sueldos.
Ahora vamos a seleccionar estos datos. Nos vamos a insertar. En este caso vamos a insertar lo que es un gráfico de dispersión. Un momento. Lo que pasa es que los valores de P no se han copiado iguales. Por eso no se puede graficar. Bien, ahora sí vamos a graficarlo. Bien, como podrán observar, ahí ya tenemos lo que es en este caso la línea color naranja. En este caso vendría a ser la curva de Lorenz, pero vamos a realizar algunas modificaciones para que se pueda observar mejor. En este caso le pondríamos máximo 1. Igualmente para el eje X, 1. Y ahí se puede observar mejor, ¿no? Bien. En este caso, este es la curva de Lorenz. Y en este caso, lo que viene a ser el índice de Gini va a representar esta área que está dentro de la línea perfecta de igualdad con la curva de Lorenz, ¿no? El 0.19 va a ser esta área, que en este caso sería el área A. Y el área B, que es ya fuera del alcance de la... También en el gráfico podemos ver lo que vienen a ser sus títulos de eje, el porcentaje en este caso de ingresos, y el eje X representa el porcentaje de la población o de los empleados en este caso. Bien, es así como podemos graficar, ¿no? El índice, la curva, en este caso la curva de Lorenz, y el índice de Gini representado por el área de A, que es el 0.19. Bien, gracias, docente. Muy bien, si hubiera alguna consulta al tema, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que les causó alguna duda o en todo caso consulta que es muy formal, lo pueden hacer en este momento, ¿sí? Muy bien, de todas maneras este tema va a ser repetido con el último grupo que falta, sí, el último que lo hemos dado para que lo repitan porque es un temita un poco ameno, sí, y como ven es bastante interesante, ¿no? Y con algunos elementos que hemos trabajado, con algunas formas, con algunos conceptos,
se entiende rapidísimo y es muy interesante, como ustedes ven, ¿no? Lo van a ver en alguno de sus cursos, seguro, me supongo. Un poquito más, llamémosles preciso, más analizado, pero valía la pena socializarlo, ¿ya? Muy bien a sus compañeros que lo han hecho muy bien. Nos han dado esa socialización un poquito constructiva al final. Y si algo todavía nos quedó así inquieto, pues en la siguiente sesión lo van a repetir otro grupo de sus compañeros. Solamente para terminar, sí, para terminar, porque ya el tiempo nos ganó también, hasta aquí son los contenidos que se van a evaluar. La última exposición de sus compañeros no, pero hasta la anterior sí, hasta simetría y kurtosis, ¿sí? Entonces, hemos terminado la primera unidad y como todavía nos falta un tema, no podemos hablar de lo que viene, ¿sí? Pero ya estamos, como quien dicen, concluyendo en el tiempo que nos falta, solamente el tiempo que demoraría sus compañeros en la siguiente sesión. Y ahí hablaríamos ya qué es lo que vamos a iniciar de trabajo y qué es lo que nos faltaría por completar, ¿sí? Lo único que puedo decir es que vayan trabajando sus trabajos individuales, vayan revisando sus contenidos que hemos trabajado, ¿sí? Y a los últimos grupos que han socializado sus temas, por favor envíen para poder primero colocarle sus notas e enviar a sus compañeros también para que vayan revisando lo que ustedes han hecho, ¿ya? Esa es la recomendación. Y voy a tomar asistencia y por ahí estaríamos culminando la sesión y en la siguiente terminamos de concluir algunos alcances más que tendríamos que dar, ¿ya? Muy bien, vamos a tomar asistencia, listen sus micrófonos, por favor, sí.